El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iba además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Se pueden sentar. Mi querida familia, cuando uno va como a una biblioteca, ¿no? Ustedes han ido a una biblioteca, o si tiene una biblioteca en su casa, pues la biblioteca está llena de muchos libros, ¿no? Y hay libros para todo, y a veces coleccionamos libros, guardamos libros que nos regalan, que nos gustan, y libros que compramos. Pero qué rico que nosotros en la biblioteca tuviéramos un libro que se llame Vida, cómo vivir la vida, ¿no? No existe. Es un libro que todos quisiéramos, ¿no? Que trajera cada capítulo, ¿no? Capítulo 1 de los 0 a los 5, capítulo 2 de los 6 a los 10, capítulo 3, como para entender y tener las herramientas de la vida. Si ustedes se dan cuenta, cuando uno es niño, ¿no? Pequeñito, cuando uno es bebé, uno lo único que tiene que hacer es ¿qué? Llorar y le dan tetero. Es lo único que usted tiene que hacer, ¿cierto? Está sucio y lo cambian, no hay ningún problema. Y todo el mundo te carga, todo el mundo dice tan lindo, ¿no? Tan lindo el mostrico, cualquier cosita, bueno, tan lindo el niño, cómo se parece al abuelo, cómo se parece a la mamá, bueno, eso le sacan a uno de todo. Listo, después llega un momento en la vida en que ya uno empieza a crecer, empieza a caminar, y las primeras palabras todo el mundo te las aplaude. Ay, mira tan lindo el niño como dice palabras feas. Y todo el mundo lo aplaude. Mira al niño cómo corre, mira al niño, ¿no? Cómo daña las cositas, ¿no? Mira al niño cómo quiebra los platos. Bueno, todo eso se lo aplauden a uno. Llega otro momento en la vida en que nos mandan para la escuela. Vamos a la escuela y ya nos damos cuenta que nosotros ya tenemos que empezar, ¿no? Empieza mamá detrás de uno: báñate, vamos tarde. Y empieza uno a darse cuenta que la vida empieza a cambiar, ¿no? Y empieza uno a tener como ciertas crisis: ya no quiero ir a la escuela, no me quiero levantar, me siento enfermo. Después llega otro momento en la vida que es cuando ya entramos a la high school, ¿no? Bachillerato, que ya es parte de mi responsabilidad. Ya soy yo el que tiene que tomar el mando, ya soy yo el que me tengo que levantar, ¿no? Antes todo me lo celebraban, ahora todo me lo critican. Antes yo decía una palabra, ¿no? Una palabra mala, grosera, todo el mundo me aplaudía. Ahora yo digo una palabra grosera: usted es un cochino, cállese, no diga esas cosas. Entonces empieza a haber como un cambio en la vida del ser humano y empezamos nosotros a cambiar y a hacernos preguntas: ¿qué cambia? ¿No? Para antes mi mamá decía: no, tan lindo mi niño. Ahora yo voy a la escuela y me dicen que soy narizón, que soy orejón, que tengo los ojos más grandes. Pero si mi mamá me decía que yo era muy bonito, ¿no? Que tan lindo mi niño, tan hermoso, y después me doy cuenta que voy a la escuela y no soy tan hermoso como mi mamá me lo dijo. Viene después otro momento en la vida, la crisis, ¿no? Cuando uno se empieza a enamorar y uno empieza, ¿no? Como a hacer todas estas cosas para tratar de gustarle a una persona, empieza a hacer un ejercicio, empieza uno a comer bien, a lavarse los dientes, todo esto ¿para qué? Para caerle bien a esa persona y que esa persona diga: hey, me gustas, me estoy enamorando. ¿Por qué hago todo este recuento? Porque llega un momento en la vida del ser humano en que todos experimentamos la crisis, la tormenta. Jesucristo en el Evangelio habla de una tormenta. Yo hoy hablo de la tormenta de la vida. Cada etapa de nuestra vida tiene un momento y tiene una tormenta, ¿no? Pequeñitos lloraba porque no me daban leche. Después porque no me daban el juguete que quería. Después porque entonces ya yo tengo que empezar a vivir mi vida. Y empiezan esas crisis y esas tormentas internas. Empezamos nosotros a sufrir. Empezamos nosotros a no entender, ¿no? Y todo ese cambio también, inclusive en la sexualidad, en las hormonas. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué si yo antes era así, ahora me estoy comportando de esta manera?
Hoy Jesucristo viene para hacernos una pregunta. ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes fe de que yo puedo hacer las cosas bien? ¿Tú tienes fe de que yo no me equivoco? Porque a veces nosotros en nuestra vida pues le echamos la culpa a Dios. Dios se equivocó. Dios se equivocó porque me mandó con la familia que no quería. Dios se equivocó porque estoy con las personas que no quiero. Dios se equivocó porque me dio la novia o el novio que yo no deseaba. Dios se equivocó porque me dio el marido que yo no deseaba. Entonces ahora estoy pagando la consecuencia de mis malas decisiones. Y siempre nosotros en nuestra vida necesitamos un culpable y le echamos la culpa a Dios. Pero aquí viene una pregunta muy concreta y es: ¿Dios se equivoca contigo? ¿Dios se equivocó con tu vida? Porque ahora tenemos dos opciones de ver la vida. Tú puedes ver la vida como una tragedia. Y si tú ves la vida como una tragedia, todo es oscuridad, todo es miedo, todo es ansiedad. Y si ustedes se dan cuenta, podríamos decir, la vida puede ser una tragedia. Porque es verdad que nosotros pedimos a Dios algo y no nos lo concede. Nosotros queremos hacer algo y no nos sale bien. Y podríamos decir que es una tragedia. Pero también podemos ver el otro lado de la vida, que es todo lo bueno que Dios me da, que me da una inteligencia, que me da la capacidad de levantarme cada día, que me da una familia que me ama, que me da una familia que me apoya. No me ha dado una familia perfecta, yo no soy perfecto, pero es una familia que quiere, que da todo lo mejor para que yo esté bien, para que yo crezca, para que yo esté sano. Entonces vuelve la misma pregunta: ¿Dios se equivocó? Porque probablemente en la vida de nosotros tenemos una serie de juicios. ¿Por qué? Porque a nosotros nos han enseñado a manejar nuestra propia vida. Tú tienes que manejar tu vida. Tú tienes que hacer todo lo que tú necesites para ser feliz. Pero nunca se les olvide que cuando tú manejas tu vida y no le pides a Dios, siempre vas a hacer un desastre. Siempre tu vida se va a convertir en un desastre. ¿Por qué en un desastre? Porque nosotros los seres humanos tomamos decisiones rápidas. Nosotros tomamos decisiones basadas en el placer, tomamos decisiones basadas en la ambición, tomamos decisiones basadas en lo que a mí me hace sentir bien, pero no me importa el que está al lado. Muchas veces, la vida que tú y yo tenemos hoy y todas las dificultades que tenemos no es culpa de Dios, es producto de mis decisiones rápidas. Es producto de yo sentirme y producto de yo querer controlarlo todo, pero llega un momento en que se me sale de las manos. Por eso el Evangelio de hoy nos invita a Jesucristo a decir: ¿cómo está la tormenta de tu vida? ¿Cómo está esa tormenta? Porque yo estoy seguro que todos aquí de una u otra manera estamos atormentados. Todos de alguna u otra manera tenemos dificultades. Miren, yo siempre lo he dicho y se lo repito: somos una generación que nos han enseñado a mentir. Yo me pongo la máscara para sentirme bien y para que todo el mundo crea que yo estoy muy bien, que yo amo a mi esposa y amo a mis hijos, y por dentro los quisiera sacar de la casa. Por dentro no me los aguanto. Por dentro no me resisto a esta mujer. Y ahí es cuando empiezan todos los pecados. Y ahí es cuando yo empiezo a buscar afuera de mi casa lo que yo ya tengo en casa. Por eso es muy importante que ustedes y yo asumamos nuestra vida. Pregunta: ¿cómo estás asumiendo tu vida? Porque es tu vida, no es la vida mía, no es la vida del que está al lado, es tu vida. Y es importante que tú la asumas con responsabilidad, porque si ustedes se dan cuenta, cualquier decisión que usted tome puede afectar no solamente su vida, sino la vida de los que están al lado. Usted puede decir, y perdónenme la expresión, uno puede decir lo que le dé la gana, pero tú no sabes cómo la persona que está al lado lo va a recibir. Tú no sabes la persona que está al lado cómo va a interpretar lo que a ti te está pasando y por qué lo estás diciendo. En esta vida que nosotros llevamos y en estas cosas que queremos, nosotros le pedimos a Dios una serie de cosas. Y siempre le estamos pidiendo a Dios que nos cambie, siempre le estamos pidiendo a Dios un cambio. Pero pregunta: ¿qué tú necesitas cambiar en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que tú necesitas cambiar? ¿Por qué necesitas cambiarlo? Porque a veces nosotros pedimos en la oración y pedimos una serie de cosas que no tienen sentido. Y perdónenme que les diga, uno le pide a Dios una serie de cosas, pero no sabemos ni por qué las estamos pidiendo. ¿Por qué tú hoy quisieras cambiar de vida? ¿Por qué hoy tú quisieras cambiar a tu familia? ¿Por qué hoy tú quisieras cambiar a la iglesia? En muchos momentos se los he dicho, somos millones de cristianos, millones de católicos en el mundo, y cada día en vez de ser más unidos estamos peor. En vez de cada día de amarnos más, estamos más divididos. En vez de buscar paz, hay más guerra. Y todo eso nace producto de que yo no me quiero a mí mismo. Sí. Y por eso los discípulos tienen miedo, porque los discípulos todavía no se conocen. Familia, cuando usted no se conoce a sí mismo, usted va a sufrir mucho. Porque vamos a andar mendigándole al otro por tiempo, vamos a andar mendigándole al otro por un espacio. Voy a andar mendigándole al otro para que me proteja. Y por eso es que vienen las crisis de la vida del ser humano.
Porque a veces nosotros no sabemos. Yo a veces digo, todo el mundo dice que nos conocemos. Y hay gente que tú le hablas y le preguntas, ¿tú te conoces? Y te responden, sí, yo me conozco. Pero si ustedes se dan cuenta, nosotros somos hasta desconocidos para nosotros mismos. Porque hay situaciones en la vida, hay heridas y hay dolores que nosotros los hemos ocultado. Que nosotros simplemente los ignoramos, pero están ahí. Y muchas de las formas como tú actúas hoy, como tú hablas hoy, es producto de esa herida que a ti no te importa. Pero el problema es que tú no lo ves, pero los que estamos aquí no lo tenemos que aguantar. ¿No? A ti te han hecho daño, entonces yo me tengo que aguantar tu daño. Tú eres desconfiado, pues yo me tengo que aguantar la desconfianza. Por eso es importante que nosotros hoy en este día le presentemos al Señor nuestra vida como es, con esa tormenta que tú tienes. Pero dale nombre a la tormenta. Dale nombre, ¿no? La que venía por aquí hace poco era la tormenta Alberto y se desvió, ¿no? Acuérdense que los huracanes tienen un nombre para identificarlos. Démosle nombre a ese huracán, démosle nombre a ese miedo. Dale nombre a esa persona que te está haciendo sufrir. Dale nombre a esa situación que tú no has podido perdonar. Porque ahí es cuando empieza nuestro proceso de llegar a la calma. Pero ustedes y yo nunca vamos a llegar a la calma si no sabemos por qué sufrimos. Ustedes y yo nunca vamos a estar en paz con nosotros mismos, ni con el hermano, ni con Dios, si yo no sé qué es lo que me está produciendo toda esta situación interna del corazón. Por eso Jesucristo hoy viene y te dice, ¿por qué tienes miedo? Si usted cree en mí, ¿por qué tiene miedo? Y a veces la respuesta es muy clara, Señor, yo tengo miedo porque soy humano. Yo tengo miedo porque yo quisiera controlar. Yo tengo miedo porque me han enseñado en mi vida que yo todo lo tengo que llevar en mis manos. Yo todo lo tengo que hacer. Pero como yo ahora no lo puedo hacer, me da miedo. Todas aquellas personas, y yo siempre pongo el ejemplo muy claro. Ustedes saben cuando una persona es controladora. Aquí me voy a meter en un problema. Ponga a esa persona a conducir. Siéntela, si esa persona siempre ha manejado el carro, siéntela al lado. Para que usted vea cómo se pone esa persona. Frene a la derecha, a la izquierda y frena también como si el otro lado pudiera frenar. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nos han enseñado que la única persona que puede controlar todo eres tú. Y ahí es donde empieza la crisis del corazón. Porque bienvenidos, tú no puedes controlar la enfermedad. Tú no puedes controlar las palabras de las otras personas. Tú no puedes controlar que una persona se muera. Tú no puedes controlar. Si te das cuenta, hay momentos en la vida que tú no los puedes controlar. Y ahí es cuando empezamos nuestra crisis y nos alejamos de Dios. Porque el mundo de hoy te dice, lleva tu vida porque es tu vida. El problema es de llevar mi vida como mi vida, siempre hay alguien al lado que va a sufrir. Siempre hay alguien, una madre, un hijo, un esposo, una esposa, que van a tener que asumir las consecuencias. Por eso el Evangelio de hoy nos invita a dos cosas. ¿Cuál es tu tormenta? Dale nombre. Dale nombre a esa tormenta, a ese miedo, a esa frustración. Porque cuando tú le das nombre, puedes llegar a la calma. Puedes encontrar a Cristo. Ojo, no se les olvide una cosa, que también nosotros le pedimos a Dios y queremos que Dios nos dé la solución. Y probablemente Dios te ha dado la solución a tu problema, sino que tú no lo has visto. Porque nosotros tenemos otro problema. Y es que la única forma que yo puedo creer es si el techo se abre y Dios me habla por el techo y me dice, mira, es así. A donde a mí este techo se abra y Dios me hable, yo soy el primero que salgo corriendo. ¿No? Probablemente no nos hable, probablemente se caiga el techo. Les digo esto, ¿por qué? Porque a veces nosotros estamos así esperando que alguien nos dé la solución. A veces nosotros estamos aquí esperando y sentados en nuestra vida que alguien me diga algo. Pero ese alguien tiene que ser Dios. Pero se nos olvida que Dios actúa a través de cada uno de nosotros. Probablemente la respuesta a tu sufrimiento, a la desesperación que estás llevando, está en esas personas que viven contigo, en esas personas que te han hablado, en esas personas que te han mostrado cariño. Sino que a veces nuestro egoísmo no me impide ver a la persona. A veces mi egoísmo no me permite compartir con esa persona, porque yo simplemente estoy esperando que sea Dios. Ojo, Dios siempre va a actuar a través de las personas que están a nuestro lado. También, y por último, a veces nosotros le pedimos a Dios una serie de cambios. Probablemente todo el sufrimiento que tú tienes es por un motivo. Ese sufrimiento que tú llevas es para algo. Sufrir por sufrir nos mata, pero sufrir con esperanza nos levanta cada día. Dios quiere hacer algo en nosotros, no algo de ti. Dios quiere hacer algo de nosotros, Dios quiere hacer algo de ti.
Dios quiere levantarte, Dios te quiere dar la fortaleza, Dios te quiere dar la esperanza. Por eso a veces es más fácil pedirle a Dios que me quite el sufrimiento que pedirle a Dios aprender del sufrimiento. Tú le quieres pedir a Dios que te quite a la persona que está al lado y no le vamos a pedir, Señor, ayúdame para yo aprender a convivir con esta persona. Le decimos a Dios, no, quítame la enfermedad, pero no le pedimos a Dios que a través de esta enfermedad el Señor me conceda la paciencia, el amor y muchas personas se puedan unir en este momento y en este sufrimiento que yo estoy pasando. Por eso es importante que ustedes y yo descubramos eso. Y simplemente los voy a dejar con una pregunta, porque esta homilía la tienen que hacer ustedes. Yo ya les hablé demasiado, pero esta homilía la tienen que hacer ustedes. ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es la tormenta que tú tienes en tu vida? Ojo con la hipocresía, porque a veces nosotros, a mí no me pasa nada, pero el corazón está lleno de inmundicia. Yo estoy muy bien, pero por dentro, si abriéramos tu corazón, estás lleno de juicios. Hoy preséntale al Señor esa tormenta, esas personas que te atormentan, esas situaciones que te atormentan, y pídele al Señor que te dé la calma. Si ustedes me dicen que si se desesperan, se preocupan, van a solucionar el problema, yo les ayudo, ¿no? Y si quieren yo les sigo pidiendo y pidiendo y pidiendo para que se preocupen. Pero si ustedes se dan cuenta, eso no soluciona nada. A veces es muy importante conocerme a mí mismo, porque conociéndome a mí mismo, yo puedo llegar a Dios. Y si llego a Dios, puedo tener paz. Y si tengo paz, sé lo que tengo que pedir. Pero si tú no te conoces, vas a mendigar. Y como estás mendigando, vas a ir al lugar incorrecto a pedir que te ayuden. Y al ir al lugar incorrecto a pedir que te ayuden, te van a, perdóname la expresión, a joder la vida. Porque muchos de nosotros hemos buscado ayuda y en vez de encontrar una ayuda, nos han hecho y hemos terminado peor. Así que yo los invito a que vengamos a la persona que hoy te dice, yo te doy la paz te va a llevar a mí y teniéndome a mí vas a tener el discernimiento para escoger lo bueno de lo malo, para escoger la sabiduría de la guerra que estás llevando, para tener la paz de todas esas turbulencias que tienes en el corazón. Así que llévense esta pregunta. Señor, ¿cuál es mi tormenta? Señor, ayúdame a llegar a esa paz. Les acabo de ahorrar $300 de una cita psicológica. Pidámosle al Señor y a la Virgen María que nos ayuden, porque al final el psicólogo, que no me va a hallar un psicólogo, me va a tirar un zapato de estos, el psicólogo te escucha, pero no te va a dar la solución. Cristo te escucha y te va a dar la sanación. Pidámosle pues a Él y a la Virgen María que nos bendigan y nos protejan de todo mal y peligro y que nos concedan una santa semana. Que así sea. Nos ponemos de pie.